Hermanos, buenos días. Es un gozo estar de nuevo aquí compartiendo la palabra de Dios. Como vimos ahorita en el pasaje, vamos a hablar algo que el apóstol Juan lo describe de una manera muy sencilla. No hay una verdad escondida, ni mucho menos. Todo está tan bien explicado por el apóstol Juan que con lo que leímos ahorita podemos entender el mensaje que vamos a hablar esta mañana. Entonces, vamos a meditar en esto y vamos a orar para empezar en el tema del día de hoy. Quisiera que me acompañen para poner este tiempo en las manos de Dios, por favor. Señor Padre eterno, misericordioso, las que están aquí. Pues bien, hermanos, estamos ya casi al final. Y Juan pues nos está hablando de cosas muy interesantes. Hemos ya recorrido 3 capítulos completos, incluso el último capítulo, este capítulo el domingo pasado, y hablando de un tema muy específico, pero es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Esta carta del Nuevo Testamento, hermanos, es el libro más destacado que habla del tema que vamos a hablar el día de hoy. Es el libro que más habla de este atributo de Dios. De ese atributo que estoy hablando se llama el amor. A pesar de que hemos leído muchas veces 1 Corintios 13, escrita por el apóstol Pablo, y muchas veces cuando hablamos de amor se nos viene a la mente este pasaje de la Biblia, 1 Corintios 13. Sin embargo, Juan es conocido como el apóstol del amor. Solamente en esta carta, la palabra amar o la palabra amor aparece más de 45 veces. Y en el versículo 3 y 4 aparece 35 de esas 45 veces. Y la mayor parte de esas palabras aparecen en el pasaje que acabamos de leer y que vamos a ver esta mañana. O sea que en las próximas 2 horas aproximadamente vamos a estar revisando el tema del amor. 2 horas no son suficientes para hablar del amor de Dios, ¿no creen? Entonces pongámonos cómodos, como dice Windows cuando se está instalando, y vamos a escuchar el mensaje de Dios esta mañana acerca de este atributo que no debemos de pasar por alto ni mucho menos. Obviamente todos los atributos de Dios son importantes. Muchas gracias. Pero este es algo que el apóstol Juan resalta. Es algo que el apóstol Juan, cuando escribió esta carta, si nos vamos un poco al contexto en la historia, recordemos que la iglesia primitiva en Jerusalén, cuando el libro de los Hechos fue escrito, vemos cómo va evolucionando y cómo la iglesia fue formándose, fue creciendo en número, como dice la palabra. Fueron formándose grupos de creyentes, a pesar de la persecución que tenían en el inicio. Después, con la fuga de los hermanos de Jerusalén, la iglesia se expandió por todo el mundo en aquel tiempo conocido, que era alrededor del Mediterráneo. Jerusalén, pasan a Asia Menor, lo que es Turquía en este tiempo, Éfeso en aquellos días, donde el apóstol Juan se supone que escribió esta carta. Ahora, el contexto o el tiempo en el que podemos ubicar esta carta es más o menos en el año 90 después de Cristo, 60 años después de la crucifixión de nuestro Señor. Se supone que la iglesia en aquel tiempo ya era una iglesia madura. Ya habían pasado 60 años de que se había formado la iglesia, de que había estado creciendo, de que se había divulgado ya por muchos países. Y eran incluso en los tiempos de que esta epístola fue escrita, pues ya era otra generación de creyentes la que estaba siendo exhortada por esta carta. El apóstol Juan, por obvias razones, sabemos que era el discípulo más joven de los 12 apóstoles. Entonces, era el único sobreviviente de los apóstoles, de los testigos oculares del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Imaginemos la importancia entonces que después de 65 años que había muerto en la cruz nuestro Señor, la autoridad que tenía Juan para dirigirse a las iglesias. Las personas, obviamente, los creyentes, cualquier cosa que escuchaban de este apóstol la veían con autoridad y la escuchaban con detenimiento. En esta época, obviamente, pues ya Juan no era un jovencito como cuando estaba con Jesús. Juan ya estaba
avanzado en edad, lo conocían incluso, según algunos historiadores, como el anciano para esta época. Lo conocían con cariño como el anciano. Y él, como vemos en esta carta, se dirige de una manera muy conversacional con los creyentes. Les llama hijitos, les habla como si fuera un padre hablándoles a un hijo. De una manera muy íntima les escribe. Por eso cuando leemos las cartas de Juan, tenemos 3 en el Nuevo Testamento, y obviamente tenemos también el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, que fueron también escritos por Juan. Él ya en esta edad, o en este tiempo de su vida, estuvo llevando este ministerio, extensivamente escribiendo acerca de lo que había sido testigo con el Señor. Entonces, estamos ya en esta parte de la carta, donde nos habla de este atributo muy específico. Y como les mencionaba al principio, esta parte de la carta habla bastante acerca del amor de Dios. Y Juan no exagera en hablar del amor, porque no hay cosa más importante y trascendental en la Biblia. No hay cosa más importante, hermanos, que el amor de Dios. Y podemos sustentar esto con el resumen que nuestro Señor Jesucristo hace de toda la ley y los profetas en Mateo 22. Muchos no sabemos de memoria esto, pero vamos a ir al pasaje, Mateo 22, del 36 en adelante. El mismo Señor nos dice: Maestro, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mismo Señor Jesús nos habla y nos resume toda la ley en que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Juan entonces se ocupa de recordarles a estos creyentes y a nosotros el día de hoy de que no hay cosa más importante para un creyente que el manifestar amor a Dios y a sus hermanos. Vamos brevemente a revisar qué otros temas tocó Juan también en esta carta. Al principio, pues, habla de la comunión cristiana. Si nos pensamos otra vez en el contexto, cuando estaba viendo esta carta, decíamos que ya era una iglesia madura, ya era otra generación de creyentes la que estaba en las iglesias en este tiempo. Pero la iglesia desde un principio está siendo atacada por el enemigo. Al principio la persecución. Incluso Pablo era un enemigo de la iglesia. Después se unió a las filas y fue un creyente que estuvo activamente participando en el ministerio de nuestro Señor. Pero la iglesia siempre ha sido atacada. Y aquí vemos cómo la escritura es vigente o está vigente en todo momento. En esta iglesia, a principios, 60 años después de la muerte de nuestro Señor, había herejías que querían engañar a los creyentes y que estaban atacando la verdad fundamental de los apóstoles. Los apóstoles habían enseñado lo que nuestro Señor acaba de decir aquí en Mateo 22. Pero había unos engaños, había falsos maestros que estaban queriendo robar este mensaje sin diluir, un mensaje que el Señor nos había dado en su palabra. Entonces, cuando escribe esta carta, está tratando Juan de atacar esta herejía. Habla acerca de la comunión cristiana, de cómo una iglesia debe de llevar su comunión entre los creyentes. También describe lo que es medios para mantener esta comunión. Les dice, ok, la comunión cristiana debe ser así y esa es la manera en que debe de mantenerse la comunión. Donde dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, está diciendo Juan aquí. Después de esto, también Juan habla acerca de los falsos maestros, de los engañadores, los llama anticristo. Él no tiene ninguna empacho en decirle de esa manera a creyentes o a personas que se decían creyentes y que ahora están manifestando otra doctrina. Les está diciendo que son el anticristo, que eso es algo demoníaco, dice aquí Juan. También nos habla de las
necesidad de discernir entre la verdad y el error. Fue lo último que vimos el domingo pasado. ¿Cómo podemos hacer diferencia de los espíritus que nos están enseñando? O más bien, del espíritu que se está manifestando cuando alguien predica la palabra de Dios. Si es de Dios o no. Y si no es de Dios, ¿de dónde viene entonces, hermanos? Del diablo. Y estas herejías, estamos hablando en aquel tiempo, que negaban varios fundamentos importantes de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, si le queremos poner un título más o menos del tema principal de la carta de esta primera de Juan, sería Regreso a los principios básicos del cristianismo. Imagínense cómo Juan quería que se regresara a los principios básicos del cristianismo hace 2000 años. Pero hasta el tiempo eso es vigente, obviamente, porque ahorita estamos siendo atacados por otras herejías. En aquel tiempo, poniéndole nombre y apellido, era el gnosticismo. Aquellos que creían que tenían que alcanzar cierto nivel de conocimiento del mundo y tenían una dualidad y pensaban que la materia y el espíritu eran cosas que no podían ser compatibles porque la materia era inherentemente mala. Era algo malo, entonces por eso negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decían que Jesús no vino en carne. Y es lo que Juan les está recordando aquí. Cualquiera que confiesa que Jesús no vino en carne, entonces es el anticristo. Eso está engañado por el diablo. Sin embargo, hoy podemos mencionar otras herejías. Hay cosas que nos están tratando de arrebatar esta enseñanza que nos dieron los apóstoles y nuestro Señor en un principio, y nos están queriendo desviar de los principios del cristianismo. El apóstol Juan expresa la naturaleza absoluta del cristianismo en términos muy simples en esta carta, términos que son claros y precisos, con un tono cálido, conversacional y sobre todo amoroso. Es como un padre, como les decía ahorita, teniendo una conversación íntima con sus hijos cuando les envía esta carta. Recordamos, pues ya era un anciano, ya tenía había ministrado varias iglesias y esta carta las envía a esas iglesias que él estaba ministrando. También podemos decir que era una carta pastoral, escrita desde el corazón de un pastor que está preocupado por su congregación. Era un pastor preocupado por la congregación que estaba siendo atacada por estos falsos maestros. Y diligentemente y amorosamente, pero con autoridad apostólica, envió esta carta a las iglesias en su esfera de influencia, o sea, aquellas cartas o aquellas iglesias que él había estado ministrando, y les envía diciéndole que tienen que regresar a los principios del cristianismo. Comunicó a su rebaño algunos de los puntos básicos de la fe. Él deseaba que ellos tuvieran gozo con respecto a la certeza de su fe, en lugar de ser turbados por la falsa enseñanza. Quería que estuvieran seguros de la fe que él les había enseñado cuando fue a esas iglesias, que era lo correcto, y que no se mortificaran por aquellas falsas enseñanzas que los estaban envolviendo. ¿Qué podemos tomar de eso ahora en nuestros tiempos? Hay mucha falsa enseñanza en estos días. Hay falsos maestros. Y vemos que esto lo predijo Pablo desde los principios de la iglesia. Si vamos a Hechos 20, versículos 28 al 31, aquí está diciendo Pablo: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto el apóstol Pablo lo había predicho ya antes, y había dicho que iban a salir engañadores. De las mismas filas de las iglesias iban a salir personas enseñando otra doctrina. Y aquí Juan les está diciendo a sus hijos de estas iglesias, como un pastor preocupado por su congregación, diciéndoles:
La fe que yo les he enseñado, esa es la fe que tiene que tener la certeza. Y no tengan duda ni temor de esas falsas doctrinas que les están siendo enseñadas. Como les decía, el gnosticismo, que es lo que promovía en aquel tiempo, promovía que la materia era mala y que el espíritu era bueno, por lo que negaban la verdadera humanidad de Cristo. Y esto, hermanos, es una herejía. Ahorita para nosotros puede ser algo que no podemos entender por completo y decir, bueno, pues sabemos que Jesús vino en carne, Jesús se hizo hombre, Dios hizo hombre. Pero en aquel tiempo estaban siendo engañados con esta mentira. Ahora tenemos otras ideologías. Veíamos los que venimos a matrimonios acerca de cómo en el Génesis el matrimonio fue instituido por Dios. Varón y hembra los creó. Pero ¿qué dice ahora el mundo? ¿Qué se nos está tratando de inculcar incluso en las escuelas de nuestros hijos? Que eso no es nada que tengamos que estar pensando. Las personas pueden decidir su género cuando crezcan. Y las familias pueden ser conformadas de la manera que a cada quien le plazca. Si vemos, estamos también siendo atacados por otra herejía, igual de peligrosa que el gnosticismo, que negaban la deidad de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace el mundo ahora? Nos está tratando de arrebatar este núcleo de la sociedad, que es la familia. Nos está tratando de cambiar la cultura o al mundo, a aquellos que no tienen el fundamento de la fe que está hablando Juan aquí, de que la familia puede ser conformada de la manera que a cada quien le parezca. 2 papás, 2 mamás. Y que las personas eligen ser lo que ellos quieren ser. Es una herejía, hermanos, igual de peligrosa que era en los tiempos de Juan. Pero si no tenemos nuestra fe bien afianzada en la Escritura y en la palabra de Dios, pues entonces podemos empezar a dudar y decir, bueno, entonces tal vez el mundo tenga razón y todos merecen respeto y hay que ser tolerantes y hay que dejar vivir para que la gente tenga paz igual que nosotros. Pero no, eso es ir en contra de la palabra de Dios, como en estos tiempos que estaban negando algo que los apóstoles les habían dicho. Ahora también estamos negando, o la sociedad en estos tiempos niegan lo que es el núcleo de la familia, el papá, la mamá con sus hijos. Vemos que es contemporáneo, toda la palabra de Dios está vigente hasta estos días y podemos utilizarla de la misma manera en que Pablo o Juan estaba exhortando a estas iglesias, nos está exhortando ahorita, que vengamos a los principios del cristianismo y que entendamos cuál es la verdad que Dios quiere que nunca olvidemos. Hermanos, una vez que el nacimiento es confirmado en cada creyente, todos tenemos en nuestra mente el día que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero ahí no se queda la situación. Recordemos que el nuevo nacimiento es el principio de un caminar con Dios. ¿Qué es lo que hace Juan aquí entonces? Una vez que hemos confirmado nuestro nuevo nacimiento como creyentes, la conducta dentro de la familia de Dios necesita ser descrita. Necesitamos saber cómo comportarnos como creyentes ahora que tenemos una nueva naturaleza. La enseñanza práctica que Juan da en la última parte de su carta se expresa en términos de la naturaleza de Dios, de su amor y sus certezas, que deben expresarse por el creyente en su vida diaria. Estos aspectos de la vida del cristiano sirven como un testigo poderoso a la autenticidad de su fe cristiana. Vamos a ver entonces en estos pasajes del 7 al 21, en estos versículos, ¿qué es aquello que Dios quiere que hagamos como nuevas criaturas, como creyentes? ¿Qué quiere que manifestemos? Si ahora somos llamados hijos de Dios y le llamamos a Él por Padre, ¿cómo nos tenemos que comportar entonces como hijos? ¿Qué deben hacer los hijos de Dios? ¿Tenemos ese nuevo nacimiento, hermanos? ¿Crees que has nacido de nuevo? Vamos a ver entonces tu conducta. Vamos a hacer una lista. Y espero que al final de estas 2 horas que todavía faltan, podamos palomear todas. Y si no, poner ahí como pendiente, llevarnos de tarea aquello que nos hace falta completar, porque el Señor, hermanos, nos está viendo.
Y si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que tener una conducta de hijos de Dios. Vamos a empezar con el primer versículo de este pasaje, 4:7. Dice aquí la primera parte del versículo 7: Amados, amémonos unos a otros. ¿A quién va dirigida este mensaje? A los creyentes. Juan les está hablando aquí a sus discípulos que había dejado en estas iglesias. Amados, les está diciendo. A los creyentes va dirigido este mensaje. Y les da inmediatamente, después de esto, les da un mandamiento. Primeramente tenemos un mandamiento que está dirigido a creyentes, como dice aquí. Y este mandamiento que les da es: ámense unos a otros. Entonces aquí empieza dándonos una ordenanza. ¿Y los mandamientos son opcionales, hermanos? ¿Los mandamientos es por si queremos hacerlo o no? No, los mandamientos estamos obligados a obedecer esto. Ahora, qué injusto es Dios entonces si nos llama a tener un sentimiento. ¿Cómo nos llama el Señor a tener un sentimiento si es algo que no puedo yo dominar? ¿Qué hemos aprendido del amor, hermanos? ¿Es un sentimiento? ¿Es algo que tengo que sentir? Recordemos que en griego hay varias palabras para definir el amor. Pero la palabra que utilizamos, que mayormente se utiliza en la palabra de Dios, que es el amor de Dios, ¿cuál es? Ágape. El amor ágape. El amor ágape involucra acción y voluntad. Involucra compromiso. Entonces no es un sentimiento que yo tengo que esperar a que yo lo sienta para poder manifestarlo. No puedo decir, no, es que todavía yo no siento eso. Pues no, eres una nueva criatura. Entonces somete tu voluntad. Y es una acción, haz esto. Dios no sería tan injusto de mandarnos a hacer algo si no fuéramos capaces de hacerlo. Entonces aquí a través de Juan, Dios nos está diciendo que nos amemos unos a otros, que tengamos la voluntad sometida a Él para llevar a cabo esta acción. Y la Biblia obviamente nos exhorta a ser imitadores de Dios. Por consiguiente, tratemos lo mejor de practicar el amor unos a otros, es lo que nos está llamando aquí. Hay varios pasajes en la Biblia, no nada más Juan, el que nos llama a hacer esto. Podemos ir a Romanos 12:9. ¿Qué dice Romanos 12:9? Aquí está Pablo hablando. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí también nos está llamando que el amor tiene que ser sin fingimiento, o sea, tenemos que llevar a cabo esta actividad. Filipenses 2, del 1 al 4, ¿qué dice? Filipenses 2, del 1 al 4, nos habla del mismo tema. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si nos preguntamos cómo es ese amor que está sometido a la voluntad, aquí está explicado. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirad por los demás primero. Pedro también nos habló al respecto en su primera epístola, primera de Pedro 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro también nos está dando el mismo mandamiento de amarnos unos a otros. Pero como decía ahorita, todo mundo cree que el amor es un sentimiento.
Pero este amor que habla Dios aquí, habla de una elección y de una acción. Dios, hermanos, es la fuente de nuestro amor. Nos amó de tal manera, fíjense, que entregó a su Hijo por nosotros. Jesucristo es nuestro ejemplo para poder ver nosotros cómo podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. La primera razón entonces que Dios o que Juan nos presenta aquí para obedecer el mandamiento es porque el amor es de Dios. Nos está dando el mandamiento. Primero dice a quiénes va dirigido, a los creyentes. Nos está dando el mandamiento. Amémonos unos a otros. Y nos da las razones, nos va a dar 3 razones aquí. La primera es esta. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Esa es una razón suficiente, pero no nomás nos deja ahí. Nos da otras razones. La siguiente dice, la capacidad de amar resulta de 2 experiencias espirituales, que son las que menciona después. Nacer de Dios y conocer a Dios. Esta sería la segunda razón para obedecer el mandamiento. El nacimiento, obviamente nosotros no podemos hacer nada. Nacemos cuando el Señor nos da el nuevo nacimiento. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos que conocer a Dios. Podemos conocer su evangelio por encima, saber que Cristo murió por nosotros y aceptar a Dios. Pero aquí es una diferencia muy grande entre el nacimiento y el conocimiento de Dios. La capacidad de amar, hermanos, o más bien conocer a Dios, describe a la persona que comprende a Dios y que tiene comunión con Dios. ¿Quién es aquel que conoce a Dios? Es aquel que lo comprende, que conoce sus atributos. ¿Y dónde Dios se da a conocer? En su palabra solamente. Si venimos a conocer a Dios en su palabra, entonces seremos capaces de obedecer su mandamiento. No es solamente saber ciertas verdades acerca de Dios, sino una experiencia personal, espiritual, donde se ha logrado comprender los diferentes atributos de Dios y que conocemos sus mandamientos, y no solamente los conocemos, sino que los obedecemos. Vamos a Jeremías 9, 23 al 24. Capítulo 9, versículos 23 al 24 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hemos de alabarnos en algo, hermanos, es en el conocimiento de nuestro Dios. No en nuestras riquezas o nuestros atributos o en lo que debemos, sino en el conocimiento de nuestro Señor, a través de lo que Él ha manifestado en su palabra. Esta es la segunda razón de por qué debemos obedecer el mandamiento que está Juan diciendo aquí. Conocer a Dios afecta nuestra conducta y la manera en tratar al prójimo. Si no es afectada la conducta en la que nos involucramos con nuestros hermanos, entonces no tenemos un conocimiento completo de Dios, o no estamos avanzando siquiera en el conocimiento de Dios. De modo que si estamos batallando en ejercer o en obedecer este mandamiento, o estamos fallando mucho en hacer esto, podemos recordar 2 cosas. Primeramente, recordar el impacto del Espíritu Santo para producir este fruto en nosotros, a través de su palabra que obra en nosotros para cambiar nuestro modo de actuar y de pensar. Debemos buscar nuevamente la influencia del Espíritu Santo y pedir a Dios que nos dé fortaleza y que nos ayude a regresar, hermanos, a nuestro primer amor. El Espíritu Santo habitó en nosotros a partir de que nos dio el nuevo nacimiento nuestro Señor, y este nos impactó cuando vinimos a Él. Pero si estamos batallando en manifestar el amor a nuestros hermanos, estamos siendo tibios, hay que recordar ese impacto que nos dio nuestro Señor a través de su Espíritu y pedirle entonces que nos regrese a esa fortaleza que tuvimos en un principio, algo que solamente los hijos de Dios pueden hacer.
Nadie puede apelar al Espíritu Santo y el impacto que tuvo en él si no ha nacido de nuevo. Solamente si eres hijo de Dios puedes apelar a esto, hermano, y poderle decir que te fortalezca de nuevo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder y de dominio propio. La segunda también que debemos recordar, o la segunda cosa, si estamos batallando en esto, es la importancia de conocer a Dios. Esto debe de motivarnos a estudiar acerca de su carácter, su obra y su amor hacia nosotros, que solamente lo encontramos en la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Debemos orar al Espíritu Santo para que obre en nosotros y venir a la palabra de Dios. No va a ser de manera mágica. No va a decir, es que sí, Señor, ayúdame y quiero hacer mañana otra vez el que era al principio y quiero manifestar lo que tú quieres que me manifieste en este mandamiento. No. Tenemos que venir a conocer al Señor, escudriñar su palabra, conocer sus atributos y recordar lo que Él nos está mandando y cómo podemos obedecerle. Entonces, la primera razón es que el amor es de Dios. La segunda es que todo aquel que ha nacido y conoce a Dios, también es más fácil obedecer este mandamiento. Y tercera razón la encontramos en el siguiente versículo, el versículo 8, que dice: el que no ama no conoce a Dios. La primera parte del versículo 8. ¿Qué pasa que el que no ama, que no manifiesta eso? Entonces no conoce a Dios. Este es un negativo, da énfasis al impacto que tiene Dios en el corazón de aquel que conoce a Dios. Tu corazón ha sido impactado por el conocimiento que tienes de Dios, entonces esto es un fruto que se va a manifestar en ti. Pero no amas, entonces no lo has conocido. No has conocido lo suficiente de Dios para entonces que eso se manifieste en ti. Aunque es cierto que Dios es amor, también no hay que olvidar que Dios es muchas otras cosas. Algunos confunden este punto y creen que lo que describe o que todo cuanto describe a Dios es amor. Hay doctrinas que te dicen, no, es que el amor es Dios. No, Dios es amor y un montón de otras cosas. No nada más amor. Pero si lo vemos al revés, como algunos herejías nos enseñan, que amar es Dios. Sí, es que yo amo a mi mamá, amo a mi hijo, amo a mi hija. Ya sé, amas a tus personas, a tu familia. Qué fácil, ¿verdad? Y por eso piensas que haces lo que Dios quiere. No. No hay que olvidar lo que dice también la palabra de Dios. Dios es espíritu, como dice Juan 4:24. Ustedes repúntenlo si están haciendo notas para no ir a cada versículo. Dios es luz, también nos recuerda 1 de Juan 1:5. Dios es fuego consumidor, nos dice Hebreos 12:29. Entonces, si conocemos sus mandamientos y sus atributos, eso nos debe de motivar, hermanos, a obedecer este mandamiento. En este pasaje lo que se desea enfatizar del carácter de Dios es el amor, por eso dice Dios es amor. No dice Dios es solamente amor, no. Solamente que Juan está hablando de este atributo, por eso lo dice de esa manera, para instruirnos en este requisito de mantener la comunión con Dios. Ahora, de las tres razones que nos acaba de dar Juan, pasamos ahora a la motivación. Siempre que nos da un mandamiento el Señor, o siempre que nosotros queremos hacer que alguien nos obedezca, debemos de darle una motivación de por qué tiene que obedecernos. Y aquí Juan lo hace muy bien. Juan nos da los motivos suficientes para no tener excusas y obedecer sin ninguna duda este mandamiento. Juan nos da las razones que acabamos de hablar. Primeramente nos da el mandamiento, nos da razones y ahora nos da motivación para que no tengamos excusa, ni digamos todavía tengo una duda acerca de esto. No, nos habla de lo siguiente, que viene en el versículo 9, 10 y 11. Que este pasaje nos enseña que Dios no solamente envió un mensaje escrito diciendo yo amo al mundo. No nos dejó dicho, sí, yo los amo. Fin de la plática. No, nuestro Dios no se quedó en ese mensaje escrito que nos dijo nada más. Dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué, hermanos? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.
Dios no nada más nos mandó un mensaje escrito diciendo los amo a todos. No, Dios manifestó su amor enviando a uno de sus hijos. No, enviando a su unigénito hijo, a su único hijo. Y lo envió para que viéramos los milagros que hacía, y viéramos el ministerio que hizo y todo. ¿A eso vino Cristo al mundo? ¿A que viéramos cómo Dios se hizo carne? Aparte de esto, su hijo vino a lo que dice el siguiente versículo. Nos damos cuenta también que no fue una bondad de nosotros la misma razón en que Cristo vino. No fue algo bueno que vio en nosotros. ¿Qué motivación tuvo Dios para amarnos? Ninguna. ¿Nosotros ocupamos alguna motivación para obedecerle? Pues tal vez sí, porque Juan nos está dando estas motivaciones para obedecerle. Pero Dios no esperó a ver algo en nosotros que valiera la pena para poder mostrarnos su amor. Dios envió a su Hijo, y en esto consiste el amor, dice el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios manifestó su amor de una manera concreta, clara e irrefutable. No podemos negar la manera en que Dios manifestó su amor para nosotros. Envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. No porque fuéramos buenos, no porque no los merecíamos. Envió a su Hijo para pagar por nuestra maldad, por nuestra incredulidad, por nuestra flojera, por nuestra necedad. Por todo eso envió Dios a su Hijo. Estas son bendiciones tan grandes que solamente el amor de Dios puede hacer posible, hermanos. Dios no escatimó nada en manifestar su amor para con nosotros. Nada en lo absoluto. Puso a su Hijo para perdonarnos de nuestro pecado y para retener su ira, que es lo único que merecíamos, la ira de Dios. Pero ¿de qué manera nos amó entonces? Mandando a su Hijo para no derramar o descargar la ira en nosotros, sino en su Hijo solamente. ¿Qué tanto apreciamos el amor de Dios, hermanos? ¿Vemos cómo lo manifestó? ¿Qué más queremos que Dios nos manifieste entonces para que nos demuestre cuánto nos ama? ¿Apreciamos esta manifestación de nuestro Señor? Increíble es el amor de Dios hacia nosotros, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, pecadores que somos. Unigénito viene del griego monogenes, que esta palabra indica único en su género. Así es nuestro Señor Jesucristo, es único en su género, no hay nadie más igual a Él. Y Dios no lo escatimó en entregarlo para perdonarnos a nosotros y para librarnos de su ira. Vamos a ver más adelante en los versículos cómo Dios cumple el propósito para poder habitar con nosotros. Imagínense entonces un Dios santo, ante el cual no puede haber pecado alguno. Pero Él en su amor quiso habitar en nosotros. ¿Cómo entonces iba a ser solucionado esto? La única manera en que nuestro Señor y que nuestro Dios habite en nosotros, siendo pecadores todavía, es mandando a su Hijo. Y que esa justicia en propiciación por nuestros pecados sea impuesta en nosotros y nos limpie de toda maldad. El Señor quiere habitar en nosotros, pero en nuestra vieja naturaleza no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque vivíamos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero al darnos esta nueva naturaleza a través de su Hijo, nos impone su justicia, manda, en ese nuevo nacimiento que tenemos, manda al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y es entonces cuando Dios puede permanecer en nosotros. Fíjese nada más todo lo que tuvo que hacer nuestro Señor o Dios para poder habitar y permanecer en nosotros. Manifestar su amor de esa manera, hermanos, es una motivación que no nos debe de dar ninguna excusa para obedecer este mandamiento.
No podemos tener excusas para manifestar el amor de Dios y que es lo que Él quiere que hagamos. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. Aquí tenemos el propósito de la muerte de Jesús. Vemos por qué murió Jesús, para perdonarnos por nuestros pecados. Nosotros lo único que teníamos seguro era muerte, muerte eterna. Así que la esencia del amor no se observa en la forma en que nosotros nos comportamos hacia el Creador, sino en la forma en que Dios se comportó hacia el ser humano. Esa es la manera en que nosotros podemos entender cuál es el amor de Dios. Y hay una gran diferencia entre el amor del mundo y el amor de Dios. El amor del mundo es un sentimiento que se acaba, hermanos. Es algo efímero, algo que termina cuando ya no nos gusta. Es algo que te doy si tú me das. El amor del mundo ama en reciprocidad al amor que recibe. Amas a tus padres porque te engendraron. Amas a tus hijos porque es natural. Amas a tu novio porque te gusta. Lo dejas de amar cuando no te gusta. ¿Pero así es el amor de Dios? No. El amor de Dios esperó a que hiciéramos algo bueno para Él amarnos. No. El amor de Dios todo lo da, como dice ahora sí Pablo. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido. ¿Así es el amor del mundo? Veíamos en matrimonios, ¿qué pasa cuando en un matrimonio ya no se aman? O ya están peleando. Bueno, pues ya se acabó el amor. Pero de ese amor no es el que habla aquí Juan, ni tampoco es el amor que quiere que Dios manifestemos a nuestros hermanos. El amor no depende de los otros, no depende si me tratan bien o mal, no depende si me guste o no. El amor se manifiesta porque es un mandamiento que Dios nos da. Y tenemos aquí esta manifestación que Dios ha tenido en enviar a su Hijo para perdonarnos por nuestros pecados, siendo nosotros todavía pecadores y siendo enemigos de Dios. ¿Qué hizo entonces Dios? Amó a su ¿qué? A su enemigo. ¿Y qué nos llama entonces Dios? A hacer lo mismo que Él ha hecho con nosotros. Recordemos, no es un sentimiento, hermanos, es una acción, es una voluntad que tenemos que someter a Dios. El amor verdadero no tiene origen en el ser humano. Ese es el amor verdadero que viene solamente de Dios. Y el cristiano debe entender que Dios nos ha amado primero y que no nosotros le amamos a Él. ¿Cómo nos ha amado Dios entonces? El texto nos habla de que lo hizo enviando a su propio Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación, del griego hilasmos, esta palabra indica el apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios se descargó en Jesús, en la cruz, donde Él puso su vida, después la volvió a tomar. Pero entonces esta propiciación es apaciguar esa ira que nosotros merecíamos. De esa manera el Señor ha manifestado su amor para nosotros. Cristo fue la ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Y de esta manera se muestra el amor de Dios para nosotros. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Tenían que ofrecer sacrificios para perdón de los pecados. ¿Cómo se le llama a nuestro Señor? El Cordero de Dios. Es el sacrificio que el Señor puso para perdonarnos por nuestros pecados. De esa manera manifestó Él su amor. Entonces, hay dos palabras que debemos, o dos conceptos que debemos añadir a el amor que Dios quiere que manifestemos. Y si estamos todavía desde antes de empezar el mensaje, pensábamos, bueno, pues el amor, tengo que manifestar amor hacia mis hermanos, pero pues no es algo que me nace, no es algo que siento. Entonces, añadiendo esos dos conceptos o dos palabras, deberíamos de cambiar el concepto que teníamos al principio de amor. Y estas dos palabras es sacrificio e inmerecido. Porque así fue el amor de Dios y así lo manifestó. Con sacrificio y de manera inmerecida. Porque nosotros no merecíamos que Dios manifestara su amor para nosotros.
y lo hizo en un sacrificio. Dios envió sencillamente a su Hijo a visitarnos, más bien no lo envió solamente a visitarnos, sino a dar su vida por nosotros, a sacrificarse para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Cómo entonces debemos manifestar el amor hacia nuestros hermanos? También de una manera inmerecida y mostrando sacrificio. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. El Señor no nos dice que no. Nos está diciendo cómo a Él le costó sacrificar a su Hijo. Y nos está diciendo, ámense unos a otros, así como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Él? Con sacrificio y de manera inmerecida. Ese es el amor que quiere que manifestemos. Vamos al versículo 11, donde vemos esto más detalladamente. Amados, si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Vuelve y repite aquí Juan, si Dios nos amó. Ya les dije la motivación que necesitaban para que entendieran este mandamiento. Dios nos amó y manifestó su amor de esa manera. Ahora, si Dios nos amó así como les acabo de decir, nosotros debemos amarnos unos a otros. El apóstol exhorta a los cristianos a practicar el mismo amor que Dios nos ha mostrado. Dios nos ha dejado un ejemplo a seguir, y como cristianos tenemos la responsabilidad de imitar este ejemplo. Significa que aunque ellos o nuestros hermanos no lo merezcan, debemos amarlos y amarnos unos a otros. Esa manera es lo que está implícito en este versículo 11. De la manera en que les acabo de decir que Dios nos amó, ustedes también deben amarse unos a otros. Aunque no lo merezcan, manifiesten ese amor. Hermanos, si Dios se ocupó en transformar en agradable a una persona como tú o como yo, para caminar junto a nosotros, Él espera y demanda que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos en la fe. Si nuestro Señor, repito, se ocupó en transformar en agradable a una persona como tú y como yo, para caminar junto a nosotros, Él espera y demanda que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. No tenemos excusa entonces. Él nos hizo agradables a Él. Mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para habitar en nosotros y permanecer en nosotros. Él espera y demanda también que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. No hay excusa entonces. Siguiente versículo, versículo 12. Vamos a irnos más rápido porque tenemos que terminar la carta. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Juan está queriendo decir aquí, Dios nadie lo ha visto, Dios es invisible. Sin embargo, si tú haces la voluntad de Dios, Dios se hace visible en ti y en tus hermanos. Y los demás ven a Dios en nosotros. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos sus mandamientos, entonces el Dios invisible se hace visible en nosotros. Y los demás verán que estamos haciendo algo que el mundo no hace, que estamos comportándonos de una manera diferente al resto, que estamos haciendo algo que no está en nuestra naturaleza, algo que no podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. La comunión con Dios no viene de ver a Dios, hermanos. Nadie lo ha visto jamás, solamente Jesús. Sin embargo, a pesar de no haber visto a Dios, nosotros podemos tener comunión con Él y Dios puede permanecer en nosotros, no por vista, sino por fe y obedeciendo sus mandamientos. Todo cristiano que practica el amor que Dios nos muestra en su palabra tendrá el privilegio y la bendición de saber que Dios morará en él. No solo esto, sino que también el amor de Dios se perfecciona en nosotros. El amor de Dios, dice aquí, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor se perfecciona en nosotros, da a entender que el amor cumple su objetivo, logra su meta en nosotros. Si nosotros amamos al prójimo como Dios nos ha amado, entonces el amor de Dios cumple su objetivo en ti. Se perfecciona en nosotros. A eso se refiere. Si yo amo a mis hermanos de manera sacrificial y de manera inmerecida, como
Dios mostró su amor a través de su Hijo en mí, entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros, cumple su meta. De esa manera podemos estar confiados también en que el Señor mora en nosotros. ¿Qué pasa? ¿Seguimos siendo igual que antes? Antes de nuestro nuevo nacimiento. ¿No hay una conducta diferente en ti? ¿Te comportas igual todavía? ¿Te cuesta trabajo amar a aquellos que son partes del pueblo de Dios? Entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Y la Biblia lo menciona de esta manera: no te ha amanecido. Por consiguiente, hermanos, hay que practicar el amor entre los hermanos de manera permanente, no solamente los domingos como el día de hoy. Tenemos reuniones durante toda la semana. ¿Qué pasa con esas reuniones? ¿Manifestamos el amor a los hermanos ahí? ¿Qué vimos ahora temprano? ¿Cómo está matrimonios? ¿Cómo está varones? ¿Cómo está el femenil? ¿Cómo manifestamos el amor a nuestros hermanos? ¿Sacrificamos algo de nuestro tiempo? ¿Lo damos inmerecidamente o decimos, no, ya que vayan los demás? Voy a esperar mejor más adelante que tenga tiempo en mi agenda para manifestarle a Dios el amor de Dios. Podemos decir de esta manera: la meta que Dios tenía en mente cuando mostró su amor para con nosotros era que nos amemos unos a otros. Y cuando esto se cumple, hermanos, es cuando el amor se perfecciona, cuando cumple su objetivo en el creyente. ¿Queremos que el amor se perfeccione en nosotros? Busquémosle a Dios en oración, vengamos a su palabra en conocimiento de Él. La comunión que tenemos con Dios produce la capacidad de amarnos unos a otros. Es en medida que estemos en comunión con Dios, hermanos, vamos a poder llevar a cabo este mandamiento. El amor fraternal es la evidencia que Dios permanece en nosotros. ¿Cómo puedo yo darme cuenta entonces que Dios está en mí? Dios me da capacidad, la habilidad de relacionarme con mis hermanos de una manera que no lo hacía antes. Entonces eso es Dios obrando a través de ti. Su amor se ha perfeccionado, se ha completado en nosotros cuando causa que el cristiano ame a su hermano. Ahí podemos darnos cuenta que entonces el amor se perfecciona en nosotros. Y no solamente lo hacemos en nuestras fuerzas, porque dice el siguiente versículo, versículo 13: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Su Espíritu Santo mora en nosotros después del nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos entonces que nos ha dado de su Espíritu? Tomando en cuenta el contexto del verso anterior, el resultado de que el Espíritu Santo mora en nosotros es la capacidad de amarnos unos a otros, de que como creyentes podamos amarnos unos a otros. Así que se estaría manifestando el fruto que vemos en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se manifiesta eso en ti? Es el Espíritu Santo entonces que mora en ti. El amor fraternal es el hecho concreto de que nos da la confianza que permanecemos en Dios y Él en nosotros. De esa manera podemos estar seguros entonces que hemos estado obedeciendo la palabra de Dios. El fruto del Espíritu se manifiesta, hermanos, en el amor en unos por otros, como vemos ahí. Siguiendo en el versículo 14, dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio. Nosotros, ¿quién habla aquí, Juan? Está hablando de él y los apóstoles. No está hablando de nosotros aquí, porque dice: nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Nosotros se refiere a Juan y a los otros apóstoles, evidentemente. Se refiere a testigos presenciales del ministerio terrenal de Jesucristo. No se refiere a todos los discípulos, sino específicamente a los apóstoles. Y después dice: damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese testimonio que nos dan los apóstoles nos recuerda 4 verdades. La primera, identifica la autoridad con que vino Jesucristo. ¿Vino de quién? Del Padre. También la segunda, nos recuerda el origen de nuestro Señor Jesucristo, que vino, ¿de dónde vino? Del cielo. Su origen celestial, divino, la divinidad o la naturaleza divina de nuestro Señor. Número 3, identifica su relación con Dios. ¿Qué es de Dios? Es Hijo de Dios. Y cuarta, identifica también su misión en relación con nosotros, que es el Salvador.
fue enviado no sencillamente para sanar o para jugar, sino para salvar a los pecadores. En base a la fe que nosotros tenemos en esta manifestación de Dios, tenemos comunión con Él. Entonces, vemos estas verdades manifestadas aquí: el origen, la autoridad, la relación con Dios y su misión. La misión de Jesús es venir a salvar a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener evidencia, dice aquí Juan, de que estamos en comunión con Dios y que el amor de Dios permanece en nosotros? La respuesta está en el versículo 15 y 16. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Esa es la manera o la evidencia que podemos tener de que cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces podemos manifestar que hemos estado entendiendo y conociendo a Dios. No basta confesar que Cristo es divino, hay que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los cristianos que enseñan que Jesús es el Hijo de Dios, entonces han conocido al Padre. Si el Padre está en nosotros, tenga por seguro que usted tendrá la vida eterna en el día del juicio. ¿Cómo entonces podemos tener seguridad de salvación? Es otra parte, otro tema que también mencionaba Juan aquí, rapidito les comento. ¿Cómo podemos tener esa seguridad de salvación? Porque nos habla aquí de un día del juicio, el juicio venidero, aquella ira que se desatará con aquellos que sean merecedores de esta. ¿Quién merece la ira de Dios? Todos lo merecemos. Pero hay algo que nos va a dar confianza en el día del juicio, y eso es obedecer los mandamientos y el mandamiento específico que Dios nos ha dado aquí. Si entendemos que el amor de Dios nos fue manifestado, entendemos que la manifestación de Dios fue en la encarnación de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a entender esto entonces? En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así no somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué pasa si estamos temiendo el día del juicio? Estamos inseguros de nuestra salvación. No sabemos si somos salvos o no entonces. Le estamos diciendo a Dios, no sé si has hecho lo correcto en mi vida. En esto se refiere el versículo 16, si permanecemos en el amor, ha logrado su meta entonces el amor de Dios en nosotros. De modo que el significado de esta declaración es que el amor de Dios logra su meta en el cristiano cuando éste sigue practicando el amor hacia los demás y hacia su hermano. Y cuando esto sucede, hay un resultado en la vida del creyente, que es, quita el temor y nos da confianza de salvación. Yo manifiesto el amor a los creyentes de esta manera, entonces estoy manifestando el nuevo nacimiento. Y no debo estar temeroso del día del juicio. Entonces es el resultado de obedecer los mandamientos de Dios, es una seguridad de salvación. ¿Cómo no queremos tener esto nosotros entonces? Hay que venir a las Escrituras, conocer a nuestro Señor, obedecer este mandamiento de amar a los hermanos como Él nos amó a nosotros, y eliminaremos el temor en el día del juicio. ¿Cómo sabemos que se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros? Porque nosotros amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios, porque creemos el amor de Dios manifestado en la venida de su Hijo. Y si creemos esto, hermanos, no tenemos nada que temer. El temor se borra entonces, y el día del juicio lo esperamos con gozo, sabiendo que nosotros seremos imputados con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y que por esa justicia nosotros gozamos de vida eterna, y la ira de Dios no descenderá sobre sus hijos. Ya en el versículo 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor para con Dios no se origina en nosotros mismos. La razón por la cual el cristiano puede amar es porque Dios nos ha dado primeramente el ejemplo. Aquí no cabe ninguna cortesía, decir, bueno, voy a esperar a que el hermano haga primero las cosas y luego yo las hago. No, aquí no hay que ser caballeros en ese aspecto, hay que dar el primer paso.
Hay que hacerlo nosotros primero. Imaginemos cómo serían nuestros matrimonios si nosotros decidiéramos amar primero a nuestras esposas y no esperar a que nos amen primero. ¿Cómo sería entonces dar el primer paso? Voy a amarla o voy a amarlo. ¿Cómo sería la relación con la iglesia si yo decidiera amar primero al hermano? No esperar a que me hagan lo que yo espero que me estén haciendo para manifestar ese amor. Somos egoístas por naturaleza. Por lo que si hacemos esto de amar primero sin esperar que nos amen a cambio, estaremos mostrando el verdadero amor de Dios en nosotros. ¿Cómo sería la iglesia, hermanos, si estuviéramos haciendo esto conforme a la voluntad de Dios? Si no estuviéramos esperando que nuestro hermano nos ame primero. Dios nos amó primero. Por eso le amamos a Él. Porque Él manifestó su amor con nosotros y nos dio esa capacidad de hacerlo. Pero así como le amamos a Él, Él espera y demanda que también amemos a nuestros hermanos. Por eso, por último, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí vemos que hay una mentira. ¿Cómo puedo decir que amo a alguien si no amo a Dios? ¿O cómo puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano? Si no manifiesto el amor hacia los creyentes, hacia los demás hermanos del pueblo de Dios. No puedes ser aislado, hermano. Tu comunión con Dios no es una comunión directamente, solamente amar a Dios. Nuestro Señor resumió la ley en 2 mandamientos y grandes fueron estos para toda la ley y los profetas. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir entonces que tenemos comunión con Dios y que le amamos a Él si no amamos a nuestros hermanos, porque somos mentirosos. Y muchas veces no estamos haciéndolo de una manera consciente. Muchas veces sí, creemos que estamos en comunión con Dios y que le amamos a Él, aunque no amemos al hermano, porque no está eso conscientemente en nuestra mente. Dice, los primeros que debemos considerar es que hay una mentira. Sencillamente no es cierto decir que amamos a Dios y aborrecemos a los hijos de Dios. Esto no significa que la persona está conscientemente mintiendo. Ese es el peligro que hay ahí. No estamos conscientes de que mentimos cuando decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Probablemente puede creer que ama sinceramente a Dios mientras aborrezca a su hermano, pero es mentira aunque la persona no se dé cuenta. Muchas personas quieren separar su relación personal con Dios de su relación con los demás hijos de Dios, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que manifestemos nuestro amor que Él tuvo con nosotros, con los demás hermanos. Entonces, este mandamiento tenemos de Él, que el que ame a Dios ame también a su hermano. Como conclusión, hermanos, tenemos una de las necesidades más grandes para el crecimiento espiritual en el pueblo de Dios es que tengamos el concepto de la iglesia, no como una organización, sino como una familia, porque es la familia de Dios. Y eso tenemos que tener siempre en mente. No es una organización, no, es una familia, y como familia tenemos que amarnos unos a otros, manifestando el amor que Dios tuvo con nosotros. Al ser fiel a lo básico, los lectores de esta carta experimentarán estos 3 resultados continuamente en la vida de cada uno de ellos. Estos 3 factores también revelan la verdadera espiritual de Primera de Juan, una creencia apropiada que en Jesús produce obediencia a sus mandamientos. La obediencia se manifiesta en amor a Dios y a otros creyentes. Cuando estas 3 cosas, fe sana, obediencia y amor, operan juntos, resultan en felicidad, santidad y certeza. Constituyen la evidencia, la prueba clave de un verdadero cristiano. ¿Tú manifiestas estas verdades, hermanos? ¿Manifiestas certeza en el día del juicio? ¿Has experimentado el amor de Dios y lo manifiestas amando a los otros creyentes? Entonces no tienes nada que temer. Pero si batallas, si fallas de seguido en esto, arrodíllate. Ora para que el Espíritu Santo obre de nuevo en ti y ven al conocimiento de Dios en su palabra. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor,
Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, eres misericordioso, Padre, y tú nos has permitido recordar esta verdad, Señor, de que tú te has manifestado en nosotros, Señor. Tú has manifestado tu amor a través del sacrificio de tu Hijo, Señor, y permítenos que podamos ser obedientes a tu palabra, Padre. Oramos porque nos regreses el primer amor, Señor, y podamos tener manifestaciones de amor unos con otros, Señor, en esta iglesia. Permítenos, Señor, estar comprometidos, Señor, contigo. Comprometernos con el hermano, Señor, y hacer lo que a ti te agrada, Padre. Estar seguros y quitar el temor en el día del juicio para que podamos estar seguros de esa salvación que tú nos has dado. Te ruego de todo corazón que aquella persona que ha venido por primera vez, Señor, que toque su corazón, Señor, y pongas la semilla, Señor, que ha puesto y que ha sido implantada el día de hoy para que hagas que florezca, Señor, para vida eterna. Te damos gracias, Señor, y pedimos por el resto de esta reunión para que tú obres de acuerdo a tu misericordia. Y pedimos todas estas cosas, no nuestras fuerzas, Señor, sino en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.